Estamos en todo caso con el ministro Andrés Madero, el ministro de Trabajo, a quien agradecemos por su presencia, porque un tema que ha causado revuelo en los últimos días ha sido la serie de reformas que ha planteado. Y revuelo, digo yo, en buena parte positivo, porque ya hay muchos sectores de la producción que se están manifestando a favor. No obstante, aun cuando el organismo que soporta estas reformas está compuesto por empresarios, por el gobierno y por trabajadores, hay sectores de trabajadores que ya han manifestado que esta flexibilización laboral atenta contra sus derechos. Primero nos gustaría, abogado Madero, que nos puntualice cuáles son esas reformas y por qué son beneficiosas de acuerdo a la visión del gobierno para los trabajadores. Buenos días, Jimmy, con todos los demás panelistas y con la audiencia de Teleradio. Primero me permito hacer un análisis de este tema. El Consejo Nacional de Trabajo es un órgano tripartito que precautela siempre el diálogo social y sus reformas y sus resoluciones son tomadas por consenso. Este Consejo Nacional de Trabajo se creó a través de un acta de Manta allá por el año 2004, siguiendo las recomendaciones de la OIT, un órgano tripartito. En el gobierno de Lucio Gutiérrez se emitió el decreto ejecutivo en el cual se le dio la configuración ya como tal, y a partir del año 2015, porque el Consejo estuvo un poco en desuso durante el gobierno anterior, en el año 2015 con la Ley de Justicia Laboral se le da el carácter de organismo legal porque está dentro del Código del Trabajo y pasa a formar parte del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Este Consejo Nacional de Trabajo está compuesto por 4 representantes de los empleadores, de las cámaras de la producción, con sus suplentes, 4 representantes de los trabajadores de las diferentes centrales sindicales con sus respectivos suplentes y el Ministerio del Trabajo. Sus resoluciones se toman por consenso y son recomendaciones que entregan al Ministro de Trabajo para que el Ministro de Trabajo las haga conocer a los instrumentos legales pertinentes. Este primer grupo de propuestas laborales que han sido consensuadas en forma unánime, propuestas planteadas por ambos sectores, no es propuestas del gobierno, no es propuestas de los empleadores, no es propuestas, son propuestas que fueron codificadas por el Ministerio del Trabajo para llegar a un entendimiento y poder llevar de una forma sistemática y práctica las resoluciones. Han dado el primer acuerdo dentro del diálogo, que es lo que estamos buscando, que el gobierno pasar al siguiente nivel en la etapa del diálogo, que sean los acuerdos. Pero en ese primer nivel, por ejemplo, por los trabajadores, ¿qué sectores o qué agremiaciones o qué sindicatos están participando en ese diálogo? Bueno, estuvo participando la CUT a través de su representante, que estuvo Richard Gómez, la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Públicas y Privadas del Ecuador, representada por el señor Iván Peñaranda, el CESME, que es un organismo de trabajadores administrativos y de obreros del sector de la educación, que fue Edwin Salazar, y estuvo Edgar Zarango, que es representante de la CTE, que es una de las instituciones que forma parte del Frente Amplio. Falta el FUT. Bueno, Edgar Zarango forma parte, la CTE forma parte del FUT. Correcto. Luego, posteriormente, han indicado el FUT. El FUT ha tenido sus diferencias. En días anteriores indicaron que ellos no querían participar del diálogo 2030, pero entiendo que esa no es la solución a los problemas del país. La solución a los problemas del país es sumarnos todos a trabajar con nuestras ideas, con nuestras propuestas. Yo creo que debemos de pasar de ser diagnosticadores siempre de los problemas o solamente agoreros del desastre y ya comunicar cuáles son nuestras ideas y nuestras propuestas, porque algo tenemos que hacer todos desde nuestro frente para dar solución a un problema que está en la mayoría de los ecuatorianos, que es la falta de empleo o tener un empleo pleno con todas las condiciones. ¿En qué beneficia, ya hablando en llano, en qué beneficia a los trabajadores esta flexibilización en estas tres propuestas que ha hecho el Ministerio? Bueno, lo que buscamos siempre no son propuestas del Ministerio, son propuestas del Consejo. El Consejo. Siempre lo que buscamos es dinamizar el empleo, dinamizar la forma de contratación, dinamizar y actualizar estas propuestas y aterrizarlas a la realidad económica que vive el país, a la realidad de las actividades que se desarrollan. No todas las actividades son de lunes a viernes de 8 horas diarias, los 5 días a la semana. Lo que no podemos ir en regresión de derechos, estamos completamente de acuerdo. Lo que estamos también de acuerdo es que debemos de precautelar. Y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en el tema de la jornada laboral. La jornada laboral semanal de 40 horas, que en otros países de la OIT incluso puede llegar hasta 48 horas semanales, no se está planteando ningún aumento en la jornada laboral semanal. Se está planteando que la jornada laboral se mantenga en 40 horas de lunes a viernes, 8 horas diarias. Esa es la jornada ordinaria de trabajo. Y ahí viene la jornada especial, que para casos extraordinarios,
cuando la actividad económica desarrollada lo amerite, previo acuerdo por escrito entre el empleador y el trabajador, que debe ser registrado ante el Ministerio de Trabajo, quien podrá verificar el cumplimiento y el consentimiento de las partes, se podrán aplicar unas jornadas que pueden ir en 6 horas diarias o incluso en un tiempo mayor, pero con menores días de trabajo. Yeah. Entonces, siempre se va a buscar con esto que haya un acuerdo entre el empleador por escrito para que tenga el trabajador la seguridad de que no se están violando sus derechos, revisado por el Ministerio del Trabajo, pero que permita que el trabajador, y por poner un ejemplo, que trabaje de lunes a viernes 10 horas, de lunes a jueves 10 horas, con una jornada cumpliendo sus labores de 40 horas, y tenga el viernes, sábado y domingo para realizar algún tipo de emprendimiento, para que pueda dedicar a sus actividades personales, familiares. Lo que no significa que, por ejemplo, el empleador no lo va a afiliar al seguro. Pues, ¿no? Hay que tener en claro, todos los trabajadores y todas las normas que se han hecho son respetando los derechos de afiliación al seguro, su remuneración justa de acuerdo al trabajo a realizar, el pago de los beneficios sociales como son 13ª y 14ª remuneración, el pago de todas sus normas de seguridad. Entonces, esto lo que busca es darle respuesta a un gran número de personas que no se encuentran dentro del mercado laboral, sin menoscabo de precautelar los derechos de los que ya están. Y para evitar cualquier distorsión que pueda realizarse en el Consejo, eso sí fue por recomendación del Ministro de Trabajo, se hizo que se incluya una disposición que sancione con el despido ineficaz a quienes sean migrados de una modalidad actual de contrato indefinido hacia una de las nuevas modalidades de trabajo, para evitar que se pueda dar alguna distorsión o alguna digresión en ese tema. Sin duda estoy de acuerdo con lo que dice el ministro Madero en cuanto a que el problema no es la tasa de desempleo, que fluctúa más o menos el 4%, y es una de las tasas más bajas de América, además. Sí. El problema es el bajo índice del empleo pleno, el que se conoce como el trabajo decente o el empleo decente, que más o menos está en el 40% de la fuerza laboral del país. El resto está en el sector informal, y es allí donde creo que el gobierno está tratando de revertir esas cifras. Sin embargo, y después de explicar usted sobre el alcance de las reformas de la semana laboral, los que no están de acuerdo, para ser más explícito, el señor Tatamuez del FUT, es que dice que lo que se busca es que el empresario no pague horas extras a sus trabajadores. Y se me ocurre poner una semana de 6 días, de 4 días de 6 horas y 2 de 8, con lo cual cubrirían el día sábado. Y es allí donde aparentemente estaría el problema. ¿Cuál es su opinión sobre esta posición del señor Tatamuez? Bueno, primero que estamos abiertos a que todos los sectores que quieran incorporarse al diálogo con propuestas claras, al diálogo con sentido de país, no con sentido de un sector, no con sentido de conquistas personales, sino con diálogo que promulgue las ideas de llegar a acuerdos y consensos claros, siempre van a ser bienvenidos. En este caso el FUT, Mesías Tatamuez, hemos tenido varias reuniones por diversos temas. Lastimosamente hace unos días ya anunció una huelga nacional, ¿eh? Bueno, manifestaron ellos hace algunos días, primero que no estaban de acuerdo, hace 15 días que ellos no están de acuerdo con el diálogo y el acuerdo 2030. Luego, ahora sí ya quieren formar parte de las discusiones. Estamos de acuerdo que siempre van a haber desacuerdos, eso hay que tener claro, y no hay que desanimarse porque no hay acuerdo en todos los temas planteados. En el Consejo estamos tratando alrededor de 20 propuestas entre empleadores y trabajadores, pero lo importante es que los consensos a los que lleguemos se den. Para el caso de la jornada, las horas extraordinarias y suplementarias, dependiendo del caso, se pagarán a partir de la hora 41 semanal. Entonces sí va a haber los recargos, sí se van a mantener los recargos, por ejemplo, por jornada nocturna, cuando se den esta jornada que está establecida en el Código del Trabajo, del 25% de recargo de jornada nocturna entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente. Entonces, lo que buscamos es mantener este derecho, pero que haya una mayor facilidad para la empleabilidad, tomando en cuenta la actividad económica desarrollada. Vuelvo a hacerme eco de lo que usted acaba de decir. Efectivamente, el país atraviesa por una delicada situación económica, tiene dificultades, y cuando esto ocurre, pues todos debemos arrimar el hombro. El tema es que generalmente quien paga la factura de los malos manejos económicos son los ciudadanos de a pie. El gobierno ha medido el impacto social que pueden tener estas medidas. Bueno, lógicamente sí, hemos tenido varias reuniones, no solamente con los sectores de trabajadores y empresarios, sino con pequeños emprendedores, quienes son una gran fuerza laboral, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial. El empleo está dirigido y direccionado a la creación mediante emprendedores, especialmente en el tema de estos emprendedores. Las mujeres son un gran pilar.
Entonces, estas reformas han sido también beneficiando y tratando de buscar que estas personas se incorporen de manera más rápida al mercado productivo y generen plazas de empleo. No solamente, no existe, y hay que también tener en claro, no existe una norma que yo pueda dictar que genere 1 millón de empleos, 500.000 empleos, 100.000 empleos. Es un concepto y un conjunto de herramientas que tiene que brindar el Estado, como seguridad jurídica, como el aumento de créditos que se están dando en la banca pública a través de CFN o a través de Ban Ecuador, y todos estos elementos con una seguridad jurídica, como les digo, con estabilidad económica, estabilidad política en el país, se van a permitir generar nuevos empleos. Y esto de los, una cosita nada más cortísima, esto de los emprendimientos, que si el proyecto, si el negocio no funcionó en X tiempo, que no lo tenemos claro, pero no importa, usted nos lo precisará, pues el empleado no recibe una liquidación por despido intempestivo o como se llame en términos de trabajo, sino solo desahucio. Eso ha generado también bastante discusión. Bueno, ¿cuál es la realidad? Tema, ¿no? Los nuevos emprendimientos que se generan, no conozco también en el papel un negocio que no sea negocio, pero quienes han emprendido de una u otra manera a pequeña, mediana o gran escala, saben que no siempre se traduce lo que está escrito o planificado en la realidad, porque hay factores que pueden incidir en este tema. Entonces, cargarle tras de eso a una persona que está emprendiendo otra carga más laboral siempre genera problemas, y lo que ha pasado, y no hay que taparnos a la realidad, es que estas personas cuando emprenden normalmente no generan contratos, no generan la afiliación al seguro, no generan todos los beneficios que tiene un trabajador. Entonces estamos dando la facilidad para que a través del contrato de emprendimiento, desde el día 1, y esto hay que recalcarlo, desde el día 1, los trabajadores tengan afiliación al seguro social, el pago de una remuneración acorde al trabajo que van a desempeñar de acuerdo a las tablas sectoriales, el pago de 13º, 14º, vacaciones y todas las herramientas y derechos establecidos en el Código del Trabajo. Durante el lapso que se presente un plan de comercio que será registrado en el Ministerio de Trabajo, un plan comercial que determine cuál es la actividad que va a desarrollar, cuál es el tiempo, el número de trabajadores que va a utilizar en este emprendimiento, la creación de nuevas fuentes de empleo para nuevos trabajadores, se determinará con el Ministerio de Trabajo un lapso por el cual puedan dar por terminados los contratos, pero hay que tener también cuidado con esto. Pasado ese lapso, los contratos pasan a ser indefinidos. Si es que durante ese lapso no puede continuar con un trabajador y ese trabajador deja de formar parte de las filas de la empresa, tendrá derecho a recibir su liquidación correspondiente con su pago de remuneración pendiente, 13º, 14º, vacaciones en su parte proporcional, el desahucio conforme lo establece el artículo 184 y 185 del Código del Trabajo, y no podrá ingresar otro trabajador a este negocio bajo esa misma modalidad de contrato, para evitar que haya un manoseo o un ruleteo de estas personas por parte de ciertos empleadores. Mire, hay que tomar en cuenta que ya cambiamos el rumbo del país, ya no estamos en un país donde los empleadores son los malos, los trabajadores son los buenos, o nos miramos y los empleadores son los buenos y los trabajadores son los malos. Hoy, gracias al liderazgo del presidente Lenín Moreno, hemos entendido claramente que los problemas en el Ecuador que existen, y es evidente, debemos enfrentarlos juntos como ecuatorianos y no enfrentarnos entre ecuatorianos. 8:15, estamos conversando con Andrés Madero, abogado, ministro de Trabajo. Definitivamente los nuevos empleos son los más complicados, los emprendimientos, pero cuando hablas con un empresario que dice, bueno, voy a emprender en este negocio, realmente muchos se toman un enorme tiempo en pensarlo, porque sienten que van a fracasar si es que no tienen las condiciones para que este modelo de trabajo o de contrato sea permanente. Entonces, ese es el mayor temor para un empresario joven que quiere emprender. Claro, y veamos, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un restaurante. Mañana yo pongo un restaurante aquí abajo y digo, bueno, voy a tener aquí toda la plantilla de Teleradio, voy a ir a comer, y capaz que no le gustó la comida a las personas, y yo tenía 3 cocineros y tenía 5 meseros y pensaba tener una rotación de 100 mesas por hora, y solamente tengo 50, ¿y qué hago con las personas? Entonces, o no inicio el negocio, o si lo inicio sin cumplir con algunos requisitos, buscando cómo mantener y subsistir, y lo importante, tengo que cerrarlo, y tras de que tengo que cerrarlo y tengo que pagar las inversiones realizadas,
tengo que tener un pasivo laboral que se convierte después en un problema social, porque no hay nadie que, a ver, en el Ecuador somos gente honesta, no hay nadie que no nos guste pagar, no hay nadie que no nos guste cumplir con nuestras obligaciones. A veces se dan casos en que por distorsiones o por problemas exógenos a la realidad no podemos cumplir y se genera un problema social, familiar. Entonces lo importante es que este emprendedor tenga la seguridad de que puede dar todo su esfuerzo y que los trabajadores de igual manera con su esfuerzo saquen adelante este emprendimiento para que puedan generarse ya la plaza de empleo en forma efectiva. Pero tenemos que ver la forma como iniciamos en el proceso. No podemos seguir haciendo las cosas que se han hecho hasta actualmente porque ya está agotado los sistemas. Los modelos, no solamente aquí en el Ecuador, sino es un problema a nivel mundial. Estaremos en la conferencia de la OIT en Ginebra en el mes de junio, donde el principal punto es el empleo y la sostenibilidad en el futuro. Bien, la última consulta apunta que si en estas últimas horas ha habido alguna aproximación con el FUT para que desistan del anuncio, bueno, el anuncio ya lo hicieron, para que desistan de la huelga. Bueno, siempre hemos estado en conversaciones con el FUT y no solamente con el FUT, con la CUT, con la CEDOC, con todas las instituciones que forman parte de los sectores gremiales, tenemos muy buena relación. Y simplemente le he dicho a Mesías Tatamuez y a algunas personas que forman parte del FUT que estamos listos en el momento en que ellos requieran para presentar el diálogo, para que escuchar sus propuestas, sus preocupaciones, sus dudas y poderlas solventar y poder también escuchar si tienen alguna propuesta que permita generar mayor empleo y ser acatada con todo gusto. ¿Cuál es la principal objeción que tiene el Frente Unitario de Trabajadores a las propuestas del Ministerio? O sea, entiendo en la reunión que hicieron en la conferencia que están en contra del representante de ellos y que están desconociendo todo, pero propuestas así no he escuchado todavía alguna propuesta. Bueno, entonces el Ministerio espera propuestas, pues. Lógicamente estamos sumando y estamos pidiendo que todos los sectores, es parte del Acuerdo 2030 que hace 15 lanzó el presidente, que todos los sectores que quieran puedan acceder. Hay 7 mesas, entre esas la de empleo productivo, pero lo que hay que recalcar es que el día miércoles 15 de mayo yo creo que se va a transformar en un día histórico porque es la primera vez que hay un consenso unánime entre sectores empleadores y trabajadores. Y habría que decir, no sé si a manera de corolario, que también tenemos que tener presente que los gremios sindicales de trabajadores, etcétera, están divididos. No hay un solo gremio que represente a todos. Y algunos politizados, además. Siempre habrá unos con las propuestas, otros sin las propuestas, unos a favor, unos en contra. Ese es un tema muy complejo. Y hay que tomar en cuenta también algo, que yo no conozco todavía el gremio que agrupe a los que no tienen empleo. Ah, no, ese es el más grande. Entonces, ese grupo de los que no tienen empleo, ustedes podrán ver, y entiendo que así se hace también aquí en los medios de comunicación, la mayoría de las personas que comentan en contra tienen algún tipo de vinculación política o algo, pero las personas que están buscando trabajo, las personas que están en búsqueda de un trabajo digno, están a favor de las propuestas porque creen que es lo que les va a ayudar a generar nuevas plazas de empleo y que ellos puedan incorporarse al mercado laboral. No son las únicas propuestas tampoco, no son las únicas soluciones que vamos a tener, pero ya forma parte primero de un acuerdo y de la muestra de que el diálogo tiene resultados. Bueno, para concluir, están comunicándose, apoyando sus propuestas algunas personas. ¿Quiere todos a favor o en contra también? No, Gaby Salgado, Miriam Argüello, Mercedes Acurio manifestando su respaldo, Mauro Vinces, Alexander Vázquez, Fernanda Piedra, Paul Guillén, Jorge Dumet, etcétera. Bueno, algunas personas que han escrito pronunciándose a favor de las reformas propuestas por el Consejo. Gracias, abogado Madero, por su presencia aquí. Lo esperamos en una oportunidad próxima, ojalá que no sea para hablar de la huelga. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. En un café con JJ, de lunes a viernes por Teleradio 1350 y RTW24.